Amigos, buenas noches. Bienvenidos al Vuelo de la Abeja. Hoy en un nuevo programa para analizar y comentar la realidad política nacional, la situación de crisis que vivimos en el Perú y la inminente realización de las elecciones generales para elegir al nuevo presidente de la República y también, como no, a los congresistas. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un abogado natural de Tarma y que postula al Congreso de la República con el número 3 por Junín en la lista de Renovación Popular. Me refiero a José Anderson, Pepe Anderson para sus amigos, a quien le damos la bienvenida al Vuelo de la Abeja. Muchas gracias, estimado Luciano. Agradezco al Portal de la Abeja por concederme esta entrevista. Pepe, ya está la campaña andando y uno de los temas que preocupa más a los electores y a los peruanos en general, según se ha podido ver a través de encuestas y uno lo ve en la calle conversando con cualquiera, es el tema de la corrupción. Hay una asociación de independientes que no tiene filiación política, que es Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, que está elaborando una serie de videos informativos para el tema de las elecciones, un poco para orientar al ciudadano sobre el tema electoral. Te quería invitar a ver uno de estos videos que toca el tema de la corrupción y de repente podemos empezar la entrevista comentando esto. Perfecto, Luciano. Adelante. ¿Estás harto de la corrupción? Tu voto es necesario para erradicarla de nuestro país. La corrupción es un cáncer que nos mata como sociedad. Muchas personas buscan un puesto político para enriquecerse o para buscar la inmunidad, no para servir al país. Por eso investiga bien a los candidatos para que sepas lo que han hecho en los cargos públicos y privados que han ocupado. ¿Han cometido actos de corrupción u otros delitos? Ojo, también existen acusaciones inventadas y difundidas para hacer guerra sucia a un candidato y sacarlo de carrera. Date cuenta. Confronta la información. Busca diversas fuentes. Nos estamos yendo al hoyo. Rescatemos al Perú. Infórmate, vota y vota bien. Es un tema realmente preocupante, Pepe. ¿Cómo ves el asunto de la corrupción y la lucha anticorrupción que se está planteando en estas elecciones y que yo creo que es una de las banderas justamente de Renovación Popular? Bueno, la corrupción es un mal endémico de nuestro país. El Perú tiene uno de los niveles más altos de corrupción en el mundo. Y todos los postulantes a la presidencia de las últimas décadas siempre han tenido como eslogan algo que suena como un cliché, ¿no? Como una frase repetida, ya gastada. Vamos a combatir la corrupción. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado de que una vez que llegan al poder, muchos se han corrompido hasta los niveles más insospechados, ¿no? Hasta niveles nunca antes vistos, como los que estamos viviendo en nuestros días. Hemos tenido casos clamorosos de corrupción, como es el tema de Odebrecht, una empresa brasilera, porque no podemos decir tampoco que todas las empresas brasileras sean corruptas, ¿no? De hecho, hay varias que son corruptas, y una de las más emblemáticas es esta empresa Odebrecht. Sin embargo, hay visos de esperanza para nuestro país, porque tenemos en Renovación Popular un equipo de gente que no ha estado, o por lo menos no ha tenido en su mayor parte cargos políticos de años, ¿no? Como los políticos tradicionales. Muchos de nosotros somos personas que incursionamos por primera vez en la política, que venimos de la actividad privada con una capacidad de gerenciar bastante aceptable para los niveles que requiere nuestro país. Y también contamos con un soporte moral que no cualquiera puede, pues,
decir que tiene esa formación integral en valores, esa formación moral. Miremos a los candidatos estos que no tienen el menor escrúpulo en abandonar a su compañera momentánea, ¿no? ¿Cómo podría esta gente hablarnos de moral si ellos no solamente faltan a la moral y encima dicen de que esos son temas privados y que solo les compete a ellos? Estos señores se olvidan de que ellos están en un cargo público o están postulando a un cargo público y por lo tanto su vida ya deja de ser una vida completamente privada. El pueblo tiene la necesidad de saber a quién van a escoger, ¿no? Con quién están tratando. Sí, Pepe, tal vez hemos vivido los últimos 5 años lo más terrible y lo más corrupto que nos ha tocado ver, un gobierno fracasado y desastroso como el de Kuczynski primero, luego el supuesto luchador contra la corrupción y El Salvador, que sería Vizcarra, que terminó siendo un personaje nefasto, tal vez el más oscuro personaje en la historia política del Perú, y después la continuación de este partido morado en el poder, que ha resultado también desastroso, y también de alguna manera la continuidad de Vizcarra, con el cual no se ha visto una ruptura o un deslinde, ¿no? Entonces, ahora viene el asunto del famoso vacuna gate, que cada día se complica más, contradicciones entre la ex ministra y el presidente, y tú mencionas que hay aspectos de la vida privada que dejan de serlo cuando uno aspira a un cargo público. Uno de esos temas es aparentemente la vacunación del señor De Soto en los Estados Unidos. ¿Qué comentario tienes al respecto? Bueno, el señor De Soto pues es un verdadero sancochado, ¿no? Este señor siempre ha sido liberal. Su libro es el primer libro que él publicó. En realidad es un libro comunitario, ¿no? Porque ahí ha tenido participación Enrique Gersi, ha tenido participación Yufra y otros más. Ha sido todo un equipo. Claro. Ghibellini también, ¿no? Y Bellini, por supuesto. Sí. Entonces, este señor, cada vez que han habido elecciones, su libro era promocionado como pan caliente, y hay que tener en cuenta que los gobiernos que lo han acogido son gobiernos centroamericanos, africanos, y en realidad no es que se haya descubierto la pólvora, ¿no? La idea inclusive de publicar el primer libro que editó El Otro Sendero, tengo entendido de que fue de Hayek, ¿no? Que lo habría motivado a publicar. Pero bueno, el señor es un verdadero sancochado. ¿Por qué? Porque el señor se mete en un partido, postula por un partido de izquierda, cuando el señor se reconoce abiertamente liberal, ¿no? Se reconoce, o por lo menos se reconocía liberal, ¿no? Ahora no se sabe qué es, ¿no? Entonces, tener la táctica de cambiar de camiseta para ver cómo sale de presidente no me parece algo que esté totalmente alineado a la moral. Eso lo debe juzgar el pueblo peruano, ¿no? Claro, y además tú has mencionado este concepto que se acuñó del sancochado con referencia al partido de Kuczynski en las elecciones del 16, pero que ahora se repite, ¿no? Porque ahí vemos gente pro aborto, vemos liberales, vemos algunos conservadores, sorprendentemente, y muy preocupante la presencia del señor Paredes Terry vinculado a Movadef. Correcto, correcto. Entonces, ¿cómo pues podría tener una unidad orgánica un partido donde hay liberales, donde hay marxistas, donde hay digamos, subversivos, donde hay pues gente oportunista también, ¿no? Que quiere colgarse pues de la figura de este señor que, dicho sea de paso, pues tiene un montón de reconocimientos, pues, pero ya, como vuelvo a repetir, su primer libro es un libro colectivo, es decir, el señor no lo escribió solo y él lo reconoce. No es algo que yo esté diciendo
algo que a mí se me ocurra, ¿no? Lean pues los prólogos, los primeros prólogos de las primeras ediciones del Otro Sendero y ustedes van a darse cuenta de qué cosa estoy hablando. Con respecto a la vacuna, es lamentable, el señor se habría vacunado en los Estados Unidos, eso no tengo la certeza, pero ya tenemos también a políticos tradicionales como la señora ex ministra que decía que ella sería la última en vacunarse, que sería como el capitán que sería aquel que abandone el barco, el último en abandonar, la última en abandonar el barco, ¿no? Y sin embargo la señora después dice que se dio a sus miedos y ya se había vacunado, ¿no? En realidad estamos pues en medio de una crisis política y moral que hace a estas personas, o sea, que estas personas partidarias del globalismo, ¿no? de lo que se llama el progresismo, que constituye todo el grueso de la cultura caviar, ¿no? Que es aquel que habla de justicia social, de los pobres, de la necesidad y que defiende los derechos humanos, la inclusión social, la igualdad. Sin embargo, cuando puede robar, roba sin escrúpulo alguno, sin miramientos y después sale a decir, perdón, sí es cierto, lo hice por Lima, ¿no? Como la señora Villarán, ¿no? Que ahora está condenada, ¿no? Claro. O está procesada, ¿no? Entonces, este tipo de argumentación que lo hizo por Lima o que cedía a mis miedos, pues ya estamos cansados. El pueblo peruano ha sufrido muchísimo, han habido muchos muertos por esta pandemia y el pueblo peruano no puede sufrir más. Lo que promete Rafael López Aliaga es algo sensato. El 28 de julio, si él sale presidente, él manda a traer de los Estados Unidos la vacuna Pfizer que tienen en stock los Estados Unidos y en disponibilidad y mucho más barato, ¿no? De lo que del aparentemente negociado que habría habido con la vacuna Sinopharm de dudosa eficacia, ¿no? Y la traería para todo el pueblo peruano podría vacunarse rápidamente y podríamos volver a tener clases presenciales el próximo año, volveríamos a una normalidad, volveríamos a tener mercados, volveríamos a trabajar, a reactivar la economía. Saldríamos de este estado de parálisis económica en la que nos encontramos, ¿no? Pero este señor Sagasti dice no, acá nos vacunamos todos con la vacuna china o no se vacuna nadie. O nadie, sí. O sea, pero eso es absurdo. Y otra vez, por segundo año consecutivo nos quedamos encerrados en Semana Santa, lo que también atenta contra las creencias y la fe de la mayoría del pueblo peruano. Pepe, te pido por favor un instante de paciencia, vamos a hacer un corte y retornamos en el vuelo de la abeja. Continuamos en el vuelo de la abeja conversando con Pepe Anderson, candidato número 3 en la lista de Renovación Popular para Junín. Pepe, te hemos visto muy activo esta semana en campaña, incluso acompañado del candidato presidencial, recorriendo las calles de Jauja, de Huancayo, con una nutrida recepción de la gente. Y te quería preguntar, ¿cómo toma la gente en Junín, en Huancayo, en Tarma, que es tu tierra natal, cómo toma esta propuesta de trasladar la capital o la sede del gobierno más propiamente a la zona de Junín? Alegría, porque hay quienes piensan que al estar la capital política, la sede del Ejecutivo en Junín, entre Jauja y Huancayo, pues simple y llanamente por inercia el Perú va a desconcentrarse. Lima no puede ser todo, un tercio de la población del Perú está en Lima.
Lima concentra todas las dependencias ministeriales, concentra el Congreso, concentra el Ejecutivo y todos tienen que venir a Lima para hacer todas las gestiones importantes. La regionalización no ha tenido los frutos que se esperaba. La regionalización en muchos casos ha duplicado presupuestos. Es decir, teníamos que darle presupuesto a un gobierno local y al mismo tiempo a un gobierno regional que a veces hacía las mismas funciones y tantos hacían tan poco, ¿no? En consecuencia, el hecho de trasladar la capital a Junín, específicamente entre Jauja y Huancayo, yo pienso de que es algo muy acertado, ya que históricamente los españoles tenían pensado hacer de Jauja la capital del Perú, del Virreinato. El Valle del Mantaro es un valle que tiene 100 kilómetros, si es que contamos desde Jauja o la entrada de Jauja, desde un poco más abajo de Acoya hasta la parte de Chongos Bajo, pues tenemos 100 kilómetros aproximadamente, o casi 100 kilómetros. Y tenemos en algunas zonas entre 30 y 40 kilómetros de ancho, es decir, un valle suficientemente grande como para albergar a una capital del país. Rafael López Aliaga ya ha prometido interconectar el Valle del Mantaro con Puno a través de una autopista de 4 carriles, es decir, de 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. Hacer carreteras de penetración, que en estos momentos son carreteras simples, ¿no? Él va a mejorar esa infraestructura de penetración que va de Jauja a Tarma, de Tarma a La Merced, de La Merced a Pichanaki, Pichanaki a Satipo, Satipo a Pangoa, Pangoa a Mazamari y inclusive más adentro. Porque tenemos un gran potencial cafetalero, maderero, frutícola, que traer a la costa a un menor precio del que se vende en estos momentos. Tenemos que romper con el enriquecimiento del intermediario que le paga una miseria al productor y él es el que más gana, porque acá en los mercados de Santa Anita o el mercado de frutas los productos se venden a altísimos precios, cosa que enriquece a los intermediarios solamente y el productor sigue pobre y el consumidor final paga caro. Pepe, ¿cómo desde el gobierno se puede cambiar esa situación de los intermediarios? En el plan de gobierno hay algo ya propuesto sobre este tema, porque claro, el intermediario de momento es necesario porque no hay quien traiga la fruta del campo a Lima o las verduras. Entonces, ¿cuál es el plan? No necesariamente el intermediario es necesario, Luciano. Rafael López Aliaga tiene pensado también dar créditos a los propios productores. Ojo, miren, los propios productores, muchos de ellos tienen sus propios camioncitos con el que traen la fruta o traen su producción a Lima. No pensemos que el intermediario es necesario de manera imprescindible, imperativa. Eso no es así. Si nosotros incentivamos a que el productor frutícola de la selva central o el papero de la zona del Valle de Tarma, de Huasahuasi, del Valle del Mantaro, adquiera unidades, ¿no? Eso va a generar que el propio agricultor traiga a Lima, al mercado de Santa Anita, su propia producción con su vehículo. Pero para eso necesitamos pues mejorar la red vial. Por ejemplo, la vía que va desde el desvío de Carpapata hacia Huasahuasi todavía es en Tarma, ¿no? Todavía es una carretera que no es lo suficientemente ancha como para que no es lo suficientemente ancha y buena como para que los camiones, enormes camiones, trailers, pasen de manera rápida por ahí. El traslado es lento porque hay muchas curvas, es muy peligroso
hay bastantes acantilados de 100, 200 metros y eso dificulta mucho a que el productor traiga su producción al mercado de Santa Anita. Eso con créditos blandos, acceso al crédito se va a mejorar progresivamente, pero lo primero son las redes viales. De nada sirve que el productor consiga crédito y consiga vehículos si es que no va a tener las vías adecuadas para traer su producción a Lima, ¿no? Pero, lo Pepe, que Rafael promete... Perdona que te interrumpa, pero todo eso Sí. que estás hablando en los alrededores de Junín, la carretera de Tarma, sería un gran avance, pero mientras la carretera central siga siendo el desastre que es hoy día, seguimos en el mismo problema. ¿Hay un proyecto para mejorar la carretera central o para construir una alternativa? Sí, por supuesto que hay dos carreteras alternativas, pero antes de eso quiero referirme a esta empresa colombiana que construyó la carretera central hace 12 años, llamada Beviandes, que realmente tiene cláusulas lesivas para el Estado peruano porque contempla que el Estado peruano no puede hacer otras carreteras. Claro, ¿por qué? Porque hay mamadera, pues. El peaje de Corcona recauda alrededor de 1 millón de soles diarios y el otro peaje que está arriba, en la altura, tiene otra recaudación bastante similar. Ese ingreso es repartido entre el gobierno regional de Lima y el gobierno regional de Junín. ¿Y cuál es el interés de la empresa colombiana en que no haya otra vía? En que si hay otras vías, pues ya no recauda el millón de soles que recauda al día en Corcona. Ah, ellos ¿no? tienen intereses en los peajes todavía. Obviamente, es más, el Estado peruano no puede construir otras carreteras, está impedido por esa concesión que hay que revisarla porque es perjudicial al Estado peruano, es totalmente leonino. ¿Cómo se negoció esa concesión? Eso también pues hay que ver cómo se efectuó la concesión. Eso hay que fiscalizar. Habría que denunciar ese convenio, ese acuerdo, ¿no? Bueno, pues habrá que irnos a un arbitraje internacional si es que en las cláusulas está pactado eso, pero es necesario no dejar sin efecto, es necesario renegociar esas cláusulas porque Renovación Popular ya le ha ofrecido al Valle del Mantaro, ya le ha ofrecido a Junín, ya le ha ofrecido a Huancayo, ¿no? La carretera alternativa que iría por Cañete, Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga, Bitoc, Huancaya y la salida directa al Valle del Mantaro, ¿no? A la altura de Sicay, Orcotuna. Que además Entonces, sería una maravilla turística ese recorrido, ¿no? Esa carretera existe, es una maravilla turística que Claro. tenemos que promocionar. Huancaya es uno de los sitios más preciosos, ¿no? que tiene el Perú. Tiene lagunas, tiene cascadas, en el río Cañete se hace canotaje. Es un destino turístico que hay que promover, Luciano, porque nuestro país es riquísimo y lamentablemente porque esa carretera es afirmada en muchos tramos, ¿no? Simple y llanamente la gente no va, ¿no? Pero los paisajes al amanecer en esa zona es, pero una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Eso es lo que hay que promocionar, la riqueza de nuestro país. Si esa vía estuviese asfaltada y sería de 2 carriles, y de 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, tendríamos la producción del Valle del Mantaro en 4 horas en la costa. En 4 horas y media en la costa. Lo que actualmente ir hasta La Oroya y bajar por Casnapalca, Claro. Chicla, San Mateo, ¿no? Matucana, Chosica, entrar a Lima, que es un pandemonio, llegar hasta el puerto del Callao para mejorar, pues simplemente es prohibitivo, ¿no? Es prohibitivo para o llegar al mercado de Santa Anita, bueno, es prohibitivo, pero las exportaciones tendrían que tener necesariamente unas vías
de las características de las que está proponiendo el ingeniero Rafael López Aliaga y Renovación Popular. Realmente suena muy alentador todo lo que estás diciendo y ojalá que se pudiera concretar en los próximos 5 años, que tengamos otro polo de desarrollo, porque sin duda trasladar al gobierno genera desarrollo en otro lugar, va a generar industrias, trabajo, porque el poder político atrae las demás áreas de la sociedad que van a querer estar cerca al poder político, ¿no? Entonces eso es fantástico, que ojalá se haga realidad. Lo mismo que el tema de las autopistas, las carreteras, los trenes. Es un excelente plan de desarrollo para el país, de manera que yo creo que la gente lo está entendiendo así y estamos viendo una gran recepción del público en las presentaciones de López Aliaga y sin duda hemos visto unos videos en Huancayo en los cuales tú también estabas. Te deseamos la mejor de las suertes en esta contienda electoral y ojalá que te tengamos en el próximo Congreso, Pepe, para enriquecer el debate político. Te agradezco mucho por esta participación en el vuelo de la abeja y nos vamos a una pausa para continuar luego con nuestro siguiente invitado. Gracias, Luciano. A ti, Pepe, gracias. Amigos, estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. En esta segunda parte nos acompaña Ricardo Escudero, reconocido analista político y director del portal web Minuto Digital. Con él vamos a comentar y analizar la realidad política y la actualidad nacional. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Luciano, a tus órdenes. Ricardo, estamos viviendo un momento de gran agitación política, no solamente por las elecciones, sino también por la crisis que se ha generado, económica, social, sanitaria, que nos tiene en un permanente estado de agitación, de sorpresa, de indignación, casi prácticamente cambiando a diario de emoción frente a la situación nacional. Y en medio de esto se presentan las elecciones. No estamos a 15 días prácticamente, a 2 semanas prácticamente de elegir al nuevo presidente de la República y en ello se juegan muchas cosas, ¿no? Esta elección es importantísima para el futuro del país, tal vez una de las más importantes de las últimas décadas, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y la estabilidad, la continuidad del Perú como nación. Te quería invitar, antes de empezar nuestro diálogo, porque más que una entrevista, lo planteo como un diálogo contigo, viendo un video que ha producido la Asociación Independiente Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, que nos va a ubicar un poco en el contexto de las elecciones, dentro de una campaña que han denominado Vota y Vota Bien. Te invito a ver este video y luego seguimos comentando. ¿No deberían gobernarnos los mejores? Antes de votar, entérate qué estudios tiene tu candidato y cuál ha sido su carrera profesional. Para ser presidente o congresista, es necesaria una buena formación humana y académica. También es muy importante tener experiencia laboral. La verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido. En una empresa se escoge a la persona con la mejor preparación y recorrido profesional para un puesto. ¿Por qué no pedimos lo mismo para quien va a gobernar y gastar nuestros impuestos? No todo político es malo, ni la política tiene que ser siempre sucia. Podemos cambiarla eligiendo personas preparadas, personas trabajadoras, como tú y como yo, que han demostrado capacidad, integridad y sobre todo vocación de servicio. Date cuenta, elijamos a los mejores. Nos estamos yendo al hoyo. Rescatemos al Perú. Infórmate, vota y vota bien. Vota y vota bien, nos dice el video. ¿Tú crees que la oferta de candidatos nos permite elegir y votar bien? ¿Cómo ves las propuestas? ¿Cómo ves el nivel de los candidatos en general? Bueno, Luciano, yo pienso y yo siento que hay 3 niveles de candidatos. Un nivel de miseria, pero correspondiente a gente miserable, que no merece ni siquiera tener la condición de una candidatura política en el Perú. Un segundo nivel de mediocridad, que evidentemente no merece tampoco ser candidatos a nada en el país.
pero que por circunstancias de la legislación electoral vigente, culpa de los caviares, culpa de los progres, culpa del gobierno de Vizcarra y de Sagasti, están presentes y bueno, tienen cierta legitimidad para presentarse. Y tenemos también un nivel de los mejores, y esos mejores son la mayoría del país, pero es una mayoría silenciosa, una mayoría que se duerme, una mayoría que no despierta, y una mayoría que se da cuenta de las cosas cuando está ahorcada. En consecuencia, o nos ponemos los pantalones bien puestos, como se debe decir, así sea reiterativa la palabra, o nos condenamos a que los mediocres y los miserables sigan gobernando el Perú por más de 10, 20, 30 o 40 años. Esto ya no se puede permitir. O le ponemos un muro de contención a los miserables y a los mediocres, o continuamos aceptando que el Perú no merece un mejor destino que el que proclamaron para nosotros Bolognesi, Miguel Grau y todos nuestros claros héroes en la historia y todos nuestros grandes pensadores como Libagüero, como Basadre y como Valle La Torre, como Lucho Bedoya Reyes. ¿Qué nos está pasando? Ahora, ¿por qué no despertamos? Ahora que tú mencionas a estos personajes, también hay que señalar que hay una gran distancia entre esos políticos e intelectuales que apenas el siglo pasado podíamos ver con la clase política que nos ha tocado ver en las últimas décadas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde viene esta crisis moral, esta crisis intelectual? Y también por qué el elector peruano elige tan mal. Lo que pasa, Luciano, es que en mi opinión personal no existe ninguna crisis. Lo que pasa es que esta es una estrategia global peruana en la cual tú tienes a los medios de comunicación sinvergüenzas, corruptos, implicados en un montón de actos delincuenciales contra la economía popular sobre todo, ¿no? Tienes a organizaciones o grupos de presión de interés mercantilistas, también miserables. Y tienes un segmento muy grande de personas, de ciudadanos, de emprendedores, de clase media, que trabajamos, que nos dedicamos a nuestras familias, que luchamos por nuestros hijos, y no tenemos tiempo pues para robar, no tenemos tiempo para mentir, no tenemos tiempo para la mediocridad. Entonces, aprovechando esta coyuntura, los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación en el Perú, para ser más directo, la concentración de medios, el Diario del Túnel y todos esos órganos cómplices radiales y televisivos, lo que han hecho es idiotizar a la gente, conducir a la gente hacia cosas que no valen la pena. Y mientras nosotros nos preocupamos por nuestro trabajo, por nuestras familias, por nuestros principios y por nuestros valores, ellos han dominado el pensamiento nacional, entre comillas, para conducirlo hacia el desprestigio de las instituciones. Hoy en día decir que el Congreso puede tener una posibilidad de prestigio es una ofensa. Hoy en día decir que podemos reconsiderar un poder judicial que imparta verdaderamente justicia es una tontería. Hoy en día decir que tú eres un buen padre de familia y que respetas a tu esposa y a tus hijos te mira como un imbécil. A eso nos han conducido. Entonces tenemos que volver a nuestros principios, volver a nuestros valores, volver al punto inicial. Es como le dije alguna vez a los periodistas del diario El Comercio, con nombre propio, vuelvan a ser un periódico. Lo que pasa también es que durante los últimos, tal vez 20 años, hemos venido perdiendo este partido por walkover, ¿no? Se ha dejado la educación, se ha dejado la economía en manos de los menos indicados, ¿no? De manera que ahora tenemos una generación de jovencitos que no han vivido la época del terrorismo, que no han vivido la hiperinflación, que no han conocido lo que fue realmente crisis verdadera y que están muy dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que suene bien, que suene políticamente correcta o avalar ideologías aberrantes, ¿no? Sí, pero eso no es totalmente cierto, perdóname con todo cariño. Eso es verdad en los ociosos, en los irresponsables, en los que no merecen ser llamados hijos de una familia constituida moralmente. Entonces tú tienes un montón de vagos, de despechados,
de ociosos, esa es la verdad. Duele decirlo, bueno, me caerá un puñete de repente en la calle, pero yo lo voy a decir con las palabras precisas y claras. Nuestros hijos son respetuosos, tienen valores, tienen principios. Pero hay un grupito de vagos, de ociosos, de mantenidos por el Estado, por nuestros impuestos, que están circulando libremente, que son los que tiran piedras en las calles, que son los que bloquean carreteras por cualquier estupidez, pero no construyen absolutamente nada. Yo apoyo una protesta, yo soy sanmarquino, yo te apoyo una protesta si sube el pasaje injustamente, si la gasolina se dispara incorrectamente, si quitan los derechos laborales de los obreros, de los campesinos, de los maestros. Pero no voy a apoyar estupideces, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un montón de vagos y mantenidos que se han acostumbrado a destrozar el orden y la paz social. Ellos no representan a la juventud. No, eso no. Ahora, también es cierto que hay un problema que tú acabas de mencionar con los medios de comunicación. Ese asunto de los medios de comunicación que son aliados del poder caviar, del poder de los que tú has llamado los incapaces y los miserables, ha tomado prácticamente el 80 o 90% de la prensa nacional. La responsabilidad de la prensa en este caso es terrible porque vemos cómo hacen cargamontón a un candidato o a una persona, luego de eso proponen todos al unísono una misma posición y la van imponiendo por el poder económico que tienen y por el poder de los medios, y yo no veo a la vista una solución inmediata para esto. Claro, si se quita la dosis de mermelada que implica el financiamiento estatal, de repente algunos de estos medios desaparecerían, no lo sé, aunque ha habido un pronunciamiento. Lo que pasa, Luciano y amigos que sintonizan y son lectores asiduos de La Abeja, es que estos medios, entre comillas, estos cárteles de la comunicación, que son como los cárteles del narcotráfico, están llegando a su etapa final, gracias a Dios. ¿Y sabe por qué están llegando a su etapa final? Porque existen las redes sociales. Ellos creyeron que podían manipular las redes sociales y no es así. Las redes sociales estuvieron dormidas, como la sociedad también estuvo dormida, aceptando tanta estupidez, tanta locura de gente que hacía protestas por gusto, que querían cambiar la constitución, que querían dilapidar los ahorros previsionales. Eso se está acabando, gracias a Dios. Ha demorado, pero se está acabando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Luciano? Medios de comunicación como La Abeja, medios de comunicación en las redes digitales, están formando grupos de personas, de ciudadanos, de peruanos de verdad, de patriotas, que están rechazando a la tradición de la comunicación impopular que han tratado de imponer sobre los ciudadanos estos medios de comunicación aberrantes, quebrados, miserables, son miserables, hay que decir las cosas como son miserables porque no construyen nada en favor del país. Entonces, ¿sabes qué es lo que está pasando, Luciano? Que hay 3 candidatos, así, las cosas directas: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, que con sus matices y con sus diferencias representan una opción distinta al robo, que representan una opción distinta a la corrupción, que representan una opción distinta a la tradición del destrozo de los valores nacionales. Cada uno con sus diferencias, cada uno con sus matices. Podemos discrepar entre nosotros, pero al final de cuentas son los equipos que pueden levantar al Perú. Entonces el miedo de estos medios de comunicación miserables, totalmente miserables, es cómo me los tumbo. Y para eso hasta han armado bolsas, Luciano. Esa es la verdad, han armado bolsas para tirarse abajo a Rafael si llegó tarde un día en transición a su colegio, o si no llevó la lonchera completa, o si miró mal a una niña en la calle, o de repente Keiko subió unos puntos y dicen que se peleó con Kenji, o de repente Hernando de Soto se fue a Estados Unidos a vacunarse con su plata, no con los impuestos del Perú. Están buscando cualquier estupidez para crear una telenovela negativa en contra de aquellas personas que con sus diferencias, que con sus matices, pueden contribuir a lograr un reencauzamiento del progreso y desarrollo del Perú, que gracias a la Constitución de 1993
nosotros teníamos. Ese es el peligro. Y frente a eso están ¿quiénes? Los oficialistas. Ricardo, Lescano. Ricardo, Sí. te interrumpo un momentito. Vamos a hacer una pausa y al regreso entramos a analizar de fondo el tema electoral, si te parece. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja, conversando con Ricardo Escudero, analista político y director del portal web Minuto Digital. Ricardo, estábamos entrando en el tema electoral, tú planteabas el tema de quién estaba frente a estas tres candidaturas que definiste como propias, digamos, o aceptables, o las mejores, y mencionabas que el oficialismo estaba jugando un papel en este asunto. Sí, sí, el oficialismo es la suma de Vizcarra y de Sagasti, o sea, el Partido Morado y esa confluencia de intereses mercantilistas que le han hecho tanto daño al país y que han producido más de 120.000 peruanos muertos por la incapacidad, no del Estado, no del gobierno, por la incapacidad y la maldad de quienes han asumido el gobierno con Vizcarra y con Sagasti y que tienen que responder, no a la historia por si acaso, tienen que responder a la justicia y ante la Corte Penal Internacional. Y Zamora y Macetti también, ¿no es cierto? Por supuesto, esos son los operadores de las cabecillas, de los cabecillas criminales que han ocasionado, y por si acaso no son solamente 120.000 muertos, no, porque cada fallecido, cada hermano nuestro que ha muerto, cada peruano tiene un hijo, tiene un padre, tiene una madre, tiene una familia, que son las víctimas derivadas de la matanza, así se llama, la matanza del gobierno de Vizcarra y de Sagasti, y tienen que pagar. ¿Quiénes están detrás y quiénes están protegiendo eso? Los partidos oficialistas. Guzmán, que gracias a Dios ya está bajo cero. Lescano, que sigue cayendo y que comete estupideces como decir que nos devuelvan el monitor Huáscar. No, el monitor Huáscar es un emblema nacional que sobrevive en el corazón y en la mente de los peruanos. Lo que está en Talcahuano no es el monitor Huáscar, es un conjunto de maderas reconstruidas. ¿Quiénes más están detrás? Verónica Mendoza, cuando estaba en el Frente Amplio del Congreso de la República, fue aliada de Acción Popular con Lescano. Ya no se acuerda la gente no lee. ¿Y quiénes más están ahí atrás? El señor, bueno, es un error decir señor, pero el candidato del partido Somos Perú. Toda esa gente son el resguardo de la mafia. Y debajo de ellos están pues los no sé quién y los no sé cuántos, o sea, los que no van a obtener absolutamente nada. Entonces tenemos tres candidatos potenciales por la libertad y por la democracia, con sus discrepancias, con sus diferencias, con sus peleas, no importa, tres. Keiko, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Y tienes ahí el colchón de los oficialistas que no saben cómo hacer, junto al partido más grande del Perú, que se llama los medios de comunicación. Por si acaso, el partido más organizado, el partido con más recursos, el partido más hiriente al patriotismo de nosotros los peruanos, se llama medios de comunicación tradicionales. Contra ellos es nuestra lucha, a ellos hay que derrotarlos y a ellos hay que condenarlos, por si acaso. No se trata solamente de ganar la batalla, no podemos permitir que sigan propalando mensajes de odio, propalando mensajes de violencia, generando inestabilidad en nuestras familias, produciendo contenidos que atentan contra nuestros valores patrios. Eso ya no, Luciano, a esa gente hay que acabarla con las armas de la Constitución, con las armas de la ley y con las armas de la razón. Ahora, eso les va a doler más, creo. Has hecho un planteamiento muy interesante al hablar de los medios como un partido, ¿no? Es interesantísimo lo que dices. Hay un libro de los años 40 de Luis Miro Quesada que decía que en el Perú había solamente dos partidos políticos, el APRA y el Ejército.
Eso evidentemente ha cambiado con el paso de los años. Vemos que el partido aprista, de tanta tradición democrática, está muy disminuido, y que la presencia política de los militares también no es la misma que fue en esos tiempos, ¿no? Entonces ahora es interesante ver cómo estos que tú has llamado miserables y mediocres tienen toda una organización que incluye, aparte del Estado, que incluye algunas organizaciones, y han tomado también, es importante decirlo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, parte del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, los medios de comunicación. Entonces enfrentamos a un gigante, un monstruo realmente peligroso y agresivo, ¿no? Sí, pero el problema que tienen, Luciano, ¿sabes cuál es? Y me dirijo a tus televidentes y oyentes. El principal problema es que este pulpo, como pulpo que es, en el cerebro no tiene nada, tiene una porquería en el cerebro, solo tiene tentáculos. Entonces es fácil de derrotar. ¿Y por qué? Porque la Constitución de 1993 y las leyes que sostienen en base a esta Constitución nos permiten renovar el Tribunal Constitucional, que para mí no tiene ninguna legitimidad, porque concluyó su mandato hace muchos años. Y lo mismo con los demás organismos del Estado. Pero tú viste que ejecutar. Viste que el golpe de Vizcarra contra el Congreso fue precisamente para impedir el cambio del Tribunal Constitucional, ¿no? En ese momento. Adicionalmente algo que creo que nadie lo ha dicho y yo me atrevo a decirlo, y es lo siguiente: ¿por qué el poder del narcotráfico no ha sido desmantelado y denunciado en estas elecciones? ¿A quién apoya el narcotráfico? A ver. Así es. Bueno, el narcotráfico tiene hace mucho tiempo la alianza con las izquierdas, ¿no? Con el senderismo y con la izquierda más radical. ¿Y por qué? ¿Por qué el asqueroso Evo Morales se mete en nuestras elecciones y encima hace reuniones propagandísticas con una candidata de izquierda que ahora sí va a la peluquería, que ahora sí se hace las uñas y no sé qué tanta guachapería que antes condenaba? O sea, y que ha tenido la desfachatez, ¿no?, de reunirse con Morales, ¿no? Así es. Imagínate, ¿quién es Evo Morales? Pues es un sinvergüenza, es un abusador de niñas. Un delincuente, sí. Que totalmente. Así es, que podría estar con el lagarto. Puebla, claro, y el Grupo de Puebla, Luciano, es una organización que se sostiene en fondos poco explicados, que gracias a Dios, grupos de periodistas de América Latina y los Estados Unidos, estamos, porque me considero incluido, estamos investigando, porque vamos a demostrar, porque tenemos que demostrarlo, que las platas del narcotráfico no se están dirigiendo a los partidos que quieren libertad, a los partidos que quieren democracia, a las personas que quieren progreso y desarrollo para sus países, sino a la izquierda, a la dictadura, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, a lo que queda de los zarrapastrosos de los Castro en Cuba, a Evo Morales, a los Kirchner. Oye, los comunistas no se han muerto. Estos miserables son como las cucarachas, resisten todo. Hay que aplastarlos. Hay que aplastarlos, Luciano, y no hay que tener miedo de decir las cosas. Y no te olvides de algo importante. El Grupo de Puebla, de alguna manera, es el Foro de Sao Paulo reciclado, porque está la misma gente, y el Foro de Sao Paulo tiene un vínculo inicial y directo con Odebrecht, ¿no? Que ponía y quitaba presidentes y que a pedido de Lula andaba financiando los diversos movimientos izquierdistas de América Latina, y que ahí vemos un vínculo entre la corrupción, el narcotráfico, Odebrecht y las izquierdas marxistas. Y suma a eso, por si acaso, la injerencia de las izquierdas de España, porque la refinería de Talara, que no sirve absolutamente para nada, y la remodelación del oleoducto norperuano, que muy poco se ha dicho sobre eso, están financiados también por grupos ligados a la izquierda española, la extrema izquierda española, que está correlacionada con Odebrecht. Entonces tenemos la mafia de Odebrecht en construcción y todo este tipo de manejos asquerosos. Tenemos la mafia del petróleo, del gas, que están grupos, entre comillas, no hablo mal de España, hablo mal... No, está clarísimo. A los delincuentes. Está clarísimo. A los delincuentes. Y tenemos adicionalmente
adicionalmente tenemos a grupos de, entre comillas, inversionistas institucionales. Esa es otra cosa que hay que investigar muchísimo y de forma muy rápida, ¿no? ¿A dónde van los fondos de las AFPs? ¿A dónde van las inversiones, las grandes inversiones nacionales? ¿Van a gentes transparentes totalmente? ¿La superintendencia hace una labor eficiente diariamente como lo manda y lo estipula la ley? ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Por qué las AFPs invirtieron en Graña y Montero sabiendo que es la cueva de la corrupción? No lo entiendo. ¿Por qué fondos de las AFPs están puestos en Frecuencia Latina? ¿Por qué? Si estás dejando ¿Te das cuenta? ahí un tema muy interesante de investigación y que el próximo gobierno tendrá que tratar, ¿no? Y ver a fondo, generar además al estilo de las izquierdas, una comisión de la verdad que investigue este tema del COVID, de las vacunas y todas las barbaridades que han pasado en estos 5 años y que nos han llevado a la situación en que estamos, pero que felizmente, aparentemente felizmente, han hecho que nuestra población reaccione y ahora tengamos unas encuestas ciertamente alentadoras, ¿no? Vamos a ver qué pasa porque también existe la amenaza del fraude electoral. No confiamos para nada en este jurado de elecciones, en el manejo que puede hacer el gobierno de temas como la pandemia para que la gente no vaya a votar, en fin, hay muchas cosas que quedan aún en el tintero por conversar, pero lamentablemente nuestro tiempo del programa ha concluido. Ricardo, te agradezco muchísimo. Dejas una serie de interrogantes y de propuestas interesantísimas para analizar y para seguir profundizando. Será motivo de que volvamos a reunirnos pronto en otro diálogo para poder llegar a mejores conclusiones. Te agradezco mucho. Claro que sí. Y también a quienes nos siguen por... Oye, Dime, Ricardo, sí. claro que sí. Oye, Luciano, un fuerte abrazo y ¿sabes qué? Nada nos va a detener en la defensa de la libertad. Así es, de acuerdo. En eso estamos y en eso seguiremos. Agradecemos a quienes nos siguen a través de BHTV y en las redes de nuestro portal laabeja.p. De esta manera hemos llegado al final del vuelo de la abeja. Los dejamos y nos encontramos nuevamente en una semana para seguir analizando la realidad nacional.